Bien, les saludo en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo y vamos a redimir un poquito el tiempo con la ayuda del Señor para ver un tremendo, pero tremendo tema ya escritural, que son las preciosas promesas que nuestro Señor nos ha dado para que lleguemos a ser participantes de la naturaleza divina. Repito, vamos a ver con la ayuda del Señor las preciosas y grandísimas promesas que Dios nos ha dado a nosotros para que por medio de esas promesas lleguemos a ser participantes de la naturaleza divina. Y lo hacemos en el nombre del Señor Jesucristo. Leo entonces en Segunda de Pedro, Segunda de Pedro, el capítulo 1, y dice así. Dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Noten, el apóstol lleno del Espíritu Santo, el apóstol Pedro dice, nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas, por estas promesas, llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Eso es lo que Dios quiere, ¿ya? Eso es lo que Dios quiere para su novia ahora en el tiempo del fin. Estamos viendo el tiempo del fin. Y esto es lo que Dios quiere para su iglesia, para su esposa, la esposa que se va en el rapto, porque la iglesia es la esposa del Cordero. Entonces, repito que nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ella, por las promesas, llegásemos a ser participantes de la naturaleza divina. Y entonces queremos ver un poco, digamos, cuáles son estas promesas en el nombre del Señor Jesucristo. Acá en el libro Apocalipsis vamos a ver la primera de estas promesas del Señor. Dice, el que tiene oído, no todos tienen oído. Acuérdense que hay dos iglesias. Está la iglesia natural y está la iglesia espiritual, ¿ya? Y Dios les habla a las dos, a la iglesia que puede oír y a la iglesia que no puede oír. La iglesia natural no tiene oídos espirituales para oír, pero la iglesia natural, pero la iglesia espiritual sí tiene oídos espirituales para oír. Entonces acá dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Son dos, ¿verdad? Al que venciere, porque esto es dado para vencedores, esto no es para cobardes, esto es para los vencedores, ya para aquel que se cae, rápidamente se sacude, se levanta, se sacude y continúa en el camino. Entonces, al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Por cierto que en el paraíso de Dios habían dos árboles. Estaba el árbol de la ciencia del bien y del mal y estaba el árbol de la vida. Y el hombre debería de haber comido del árbol de la vida, pero el hombre comió del árbol de la ciencia del bien y del mal y por eso mismo cayó. Pero ahora, ¿cierto? Después de todo eso, de miles de años, ¿cierto? Vamos a bajar un poquito esta música. ¿Ya? Después de tantos miles de años, Dios da esta gloriosa promesa que le fue vedada, que no le fue permitida a Adán. A Adán no le fue permitido regresar al huerto para comer del árbol de la vida en su estado caído. Pero ahora nosotros, a su iglesia, el Señor Dios Todopoderoso nos da el privilegio de comer del árbol de la vida, ¿ya? El cual dice está en medio del paraíso de Dios. Por eso que Jesús dijo, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.
Entonces el árbol de la vida es Cristo, y Cristo es el pan que descendió del cielo. Él es el maná que descendió del cielo. Entonces, la primera promesa, el que venciere, repito, porque es para vencedores, para los valientes, acuérdense que está escrito, el reino de los cielos se hace fuerza y los valientes lo arrebatan. Esto es arrebatar el reino de Dios. Usted y yo tenemos que arrebatar estas promesas. Entonces, le daré a comer del árbol de la vida. Entonces, la primera promesa. La segunda promesa acá en el Apocalipsis son las promesas redentivas. ¿Ya? El que tiene oído, nuevamente dice al Espíritu, a la segunda edad, dice, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ya sabemos que son dos, la verdadera y la falsa. Dice, el que venciere, otra vez, una promesa al vencedor. No, el que venciere no sufrirá daño de la muerte segunda o de la segunda muerte. La segunda muerte es separación eterna de Dios, ¿ya? Acuérdese que el que nace dos veces, ¿ya? Está el nacimiento natural y está el nacimiento espiritual, ¿ya? El que nace una vez muere, el que nace dos veces vive, ¿ya? Porque el primer nacimiento, digamos, ¿cierto? Su fin es muerte. Entonces, ahora dice, el que venciere no sufrirá daño de la muerte segunda, porque la muerte segunda es para los incrédulos, es para los fornicarios, es para los sodomitas, es para los que no aman al Señor, ya es para los que le dan la espalda al Señor. Bueno, ellos sufrirán la muerte segunda, que es separación eterna de Dios. Pero aquí Dios está prometiendo que el que venciere no sufrirá daño de la muerte segunda, ¿ya? O de la segunda muerte, ya que, repito, es separación eterna de Dios. Leo la tercera promesa, la tercera edad dice, el que tiene oído, nuevamente, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido. Este es un maná escondido de los ojos de los sabios y de los entendidos y de los prudentes y de los teólogos, ¿ya? Está escondido porque la palabra de Dios es revelada. Como Jesús le dijo a Pedro, bienaventurado eres Simón, porque no te lo reveló carne ni sangre, mas mi Padre que está en los cielos. Y sobre esta piedra yo edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán en contra de ella. La Iglesia Católica dijo que la piedra era Pedro, pero Dios no puede edificar su iglesia sobre un hombre nacido de mujer, ¿cierto? Como Pedro, y un hombre que lo negó, Pedro lo negó, ¿ya? Y en una ocasión Pedro intentó matar a un hombre, a Malco, y sacó su espada, no sé dónde la sacó, pero le tiró a Malco para herirlo y le sacó una oreja, pero el Señor Jesús tomó esa oreja, ve que la había cortado la espada de Pedro, y tomó la oreja y se la puso a Malco en su lugar y le dijo, Pedro, guarda tu espada, porque el que a espada mata, a espada muere. Entonces acá está hablando, el que venciere le daré a comer del maná escondido, ¿ya? El maná escondido, la palabra de Dios para la edad que tiene que ser revelada, que es revelada, ¿ya? Entonces, vamos a sacar eso de ahí, ¿ya? Que es revelada, ¿ya? Porque toda la palabra que fue traída por inspiración divina, por revelación divina, porque la Escritura dice que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, para entender la palabra dada por inspiración del Espíritu Santo a estos santos varones, que fueron los profetas, los evangelistas, etc., ¿ya? Nosotros tenemos que también ser ungidos con inspiración, con revelación divina. ¿Ya? Entonces dice, al que venciere le daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, blanca. Blanca significa pureza,
Y una piedra significa revelación, ¿ya? Cuando Cristo dijo, y sobre esta piedra yo edificaré mi iglesia, Cristo es la piedra. Y no es entonces, como dice la Iglesia Católica, que sobre Pedro fue edificada la iglesia, ya siendo Pedro el primer papa, según ellos, porque eso no es verdadero. No es así, Pedro no fue el primer papa, no. La iglesia del Dios viviente no tiene esas jerarquías papales. Entonces, y tampoco la iglesia está edificada sobre Jesús, como dicen que es la segunda persona de la Trinidad. La Trinidad no es bíblica, es una doctrina de hombres. Entonces, pero sí la iglesia está edificada sobre la piedra, sobre la revelación de quién es Jesús. ¿Ya? Por ejemplo, Jesús dijo, nadie sabe quién es el Padre, sino el Hijo. Y nadie sabe quién es el Hijo, sino el Padre. Y aquel a quien el Hijo lo quisiere revelar. Por eso estamos hablando de que el maná escondido es revelado. Y esto no es del que quiere ni del que corre, sino de Dios, quien tiene misericordia. Y Dios tuvo misericordia de nosotros antes de la fundación del mundo. Porque en Efesios capítulo 1 dice que Dios nos escogió antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor, habiéndonos predestinado. Eso fue antes de la fundación del mundo, ¿ve? Habiéndonos predestinado para ser adoptados, hijos suyos, por medio del puro afecto de su voluntad. Entonces la adopción es cuando Dios lleva a su hijo a una posición donde Dios derrama sobre ese hijo todos los poderes que estaban en Cristo. Todo el poder que estaba en Cristo ahora es vaciado en su iglesia. Todo lo que era Dios, ¿cierto?, fue vaciado en Cristo, porque la plenitud de Dios habita en Cristo corporalmente. Y todo lo que habitaba en Cristo, todo lo que estaba en Cristo, ahora ha sido derramado en la iglesia. Entonces, por eso dice, al que venciere, daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca, es decir, una revelación pura blanca. Dice, y en la piedrecita un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que la recibe, o que lo recibe, perdón, que lo recibe. Entonces, fíjense las promesas, ¿ya? Las promesas que el Señor nos está dando. Lo primero, dar a comer del árbol de la vida, el cual es Cristo, que es su palabra. Segundo, no sufrirá daño de la muerte segunda, es decir, no morirá jamás, eterno con Dios. Tercero, le daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita blanca un nombre nuevo, ¿cierto? Es un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Yo pienso que bien pudiera ser este nuestro nombre que Dios, que el Señor Jesucristo puso en el libro de la vida del Cordero antes de la fundación del mundo. Ese es nuestro verdadero nombre. Bueno, no el nombre que nos puso nuestros padres, que es significativo, sí, pero ese es el nombre que nos pusieron nuestros padres. Pero Dios tiene un nombre nuevo para sus hijos, ¿ya? Tiene una piedrecita blanca, tiene maná escondido para sus hijos, tiene una piedrecita blanca y tiene un nombre nuevo, ¿ya? Para sus hijos. Entonces, vea las preciosas y grandísimas promesas para que por medio de estas promesas llegásemos a ser, ¿qué? Participantes de la naturaleza divina. Sigue entonces, dice, al que venciere, esto es a la edad de Tiatira, dice, pero todas estas promesas son dadas para el vencedor en esta última edad. Dice, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Autoridad sobre las naciones. Y eso será, ¿cierto?, en el milenio, porque en el milenio, que es el reinado milenial de Cristo, con su iglesia, los santos, vamos a legislar, vamos a reinar sobre las naciones. Dice entonces, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro,
y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces, fíjense, autoridad sobre las naciones, regirlas con vara de hierro. Y dice también, y le daré la estrella de la mañana. Ahora, ¿qué es la estrella de la mañana? La estrella de la mañana es el Señor, es Jesucristo. ¿Por qué? Porque el Señor dijo en Apocalipsis al final, ¿ve? Yo soy la estrella resplandeciente de la mañana. A ver si podemos leerlo rápidamente aquí en Apocalipsis, ¿cierto? 22, 16 creo que es. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces dice, yo Jesús, el versículo 16 del capítulo 22, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas. Ese séptimo ángel, el séptimo ángel fue Malaquías 4, ¿ya? El séptimo ángel. Yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Entonces vamos a ver por qué una de las promesas es el que venciere yo le daré y le daré la estrella en la mañana. Eso es Jesús mismo. Entonces, después sigue hablando el Señor ya a la quinta edad, Sardis, dice, el que venciere, ya, será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Entonces, una preciosa y grandísima promesa. Al que venciere, o el que venciere, será vestido de vestiduras blancas, no de vestiduras de una denominación, porque eso es abominación al Señor, no vestidos con teología propia o con hojas de higuera, como se vistió Adán cuando cayó, no. El Señor le da al vencedor, al valiente, al que venciere, Dios lo viste con vestiduras blancas y dice, y no borraré su nombre del libro de la vida. Hay muchos nombres que serán borrados. ¿Por qué? Porque dejaron de perseverar, son creyentes que una vez caminaron bien, pero dejaron de perseverar en la palabra de Dios. Ya fueron incrédulos, no siguieron todo el camino, no llegaron a la meta, no llegaron a recibir el Espíritu Santo. Entonces, dice, repito, al que venciere será vestido de vestiduras blancas. Ninguna persona que está en una denominación está vestida con vestiduras blancas. No, está desnudo más bien. Él está desnudo, está desprovisto de la prenda del Espíritu. ¿Ya? Entonces, al que venciere, el que venciere será vestido de vestiduras blancas. Y no borraré su nombre del libro de la vida. ¿Y cuándo fueron escritos esos nombres? La Biblia dice en Apocalipsis 13, 8 creo que es, y Apocalipsis 17, 8, que nuestros nombres fueron escritos antes de la fundación del mundo. Esa fue la primera cosa que Dios hizo con nosotros. Puso nuestros nombres en el libro de la vida del Cordero y los puso en la sección eterna, esa sección eterna donde no pueden ser borrados por ningún motivo, no pueden ser borrados. Hay otros nombres en el libro de la vida que sí serán borrados, como por ejemplo fue borrado el nombre de Judas y tantos otros, ¿ya? Entonces dice, y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Este es mi Hijo amado, en quien yo me complazco en morar. Bueno, entonces, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. No hay cosa más bonita que, por ejemplo, para un hombre, ¿cierto? Que lo llamen por su nombre, ¿ya? Y cuando Dios, cuando el ángel esté llamando y llame su nombre, y para que usted suba esa escalinata, entiendo, de marfil, hacia el reino eterno de nuestro Señor,
Qué glorioso es cuando usted escuche su nombre, ¿ya? Pero bueno, bendito sea el Señor. Entonces dice otra, al que venciere, yo lo haré columna, columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. En la Biblia una columna es un apóstol, ¿ya? Pablo era una columna, Pedro eran columnas. Entonces aquí al que venciere, Dios le da ese mismo privilegio que le dio a sus apóstoles, ser columnas. Entonces, al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Noten bien, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y escribiré sobre él. Dios escribirá sobre el vencedor, sobre su hijo que ha vencido. Escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios. Esa es la nueva Jerusalén que desciende del cielo ataviada como una esposa dispuesta para su marido. Dice, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios. Y ahora sujétense, escuchen. Y dice, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Jesús tiene un nombre nuevo. Cuando Él subió a lo alto y llevó cautiva la cautividad, dice que dio dones a los hombres, pero Él recibió un nombre nuevo. Y ese nombre, yo creo con todo mi corazón que acá lo está prometiendo, ¿ve? Es el nombre de su esposa también, porque esposo y esposa llegan a ser uno solo. Entonces, fíjese estas preciosas y grandísimas promesas dadas a los vencedores. Al que venciere, yo lo haré columna, columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y de la ciudad de mi Dios, dice, la nueva Jerusalén, dice, y mi nombre nuevo. El nombre nuevo de Dios escrito sobre usted, hermano, sobre el vencedor, porque llegan a ser uno con el Señor. Y dice entonces, más adelante, y la última promesa de las edades, dice, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Ahora esto es para los vencedores, esto es absolutamente para los vencedores. Entonces, hasta aquí lo vamos a dejar y sea usted un vencedor. Pelee usted la buena batalla de la fe y sea usted un vencedor por la gracia y venza por la gracia del Señor Jesucristo. Muy bien, hasta una próxima ocasión, si Dios así lo permite. Que Dios les bendiga.